Muy buenas a todos, les habla Facundo Molina de MoreFX, creador de Traders, y en este momento nos encontramos, como todas semanas, desde hace ya muchos meses, analizando qué nos puede deparar los mercados para la semana actual. En este webinario tenemos como objetivo hablar en primer momento de la actualidad, de lo que está sucediendo en la apertura de mercados, un inicio no solamente semanal, sino también mensual, después de un auspicioso y positivo mes de, mes de julio que acaba de cerrar con los mercados alcistas, con un ánimo alcista, y parece que esa fiebre alcista, esa fiebre color verde, se replica, pero continúa en este nuevo mes de agosto. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a encontrarnos con buenas noticias en los mercados y Wall Street, lógicamente, pareciera a propósito, algunos hablan de hasta cuándo va a suceder. No lo sabemos, pero ciertamente lo que podemos ver es lo que nos muestra el sentimiento del mercado. Abre la semana, abre el mes y Wall Street al alza. Con un Dow Jones subiendo 0,90%, un Standard & Poor's 500 con un 0,72% y nuevamente la vedette, el Nasdaq, el índice tecnológico sube 1,47%. En algunas plataformas superó los máximos históricos, ciertamente puntos más, puntos menos. Está muy cerca, pero muy cerca, lo vamos a estar viendo un rato, de quebrar estos niveles históricos con un triple intento. Lo vamos a ver un ratito en gráficos, no solamente el Nasdaq, sino algunos de los principales índices americanos y también europeos. Pero bueno, como decíamos recién, pareciera no querer detener su camino alcista. Sin lugar a duda, el sector tecnológico, liderado por Apple, por Microsoft, que el pasado viernes se disparó un 10% tras publicar sus resultados, mantienen el ánimo de este índice que, más allá que contiene 100 empresas, el 20% de la cuota parte actualmente lo mantienen las FAN, entre las que tenemos a Facebook, Apple, Microsoft, ¿sí? Amazon, y sin lugar a dudas son las que están teniendo el peso más relativo de este índice y están impactando de una manera más que importante. Por otro lado, sí, hoy también se conocieron datos económicos desde los Estados Unidos, abriendo esta semana y este mes. Se conoció el dato del ISM de manufacturas, una encuesta elaborada a los 50 principales gerentes de compras del sector de manufacturas, y nos regaló un resultado auspicioso, subió 54,2 frente al 53,6 que tenía previsto y por encima de 52,6 del mes pasado. Así que ánimos positivos, buenas vibras en el inicio semanal, en este comienzo del mes de agosto, donde empieza a subir un poco más el volumen, luego de las vacaciones en el hemisferio norte. Poco a poco, agosto incrementa el volumen en los mercados y a partir de septiembre, octubre, vuelven a los volúmenes normales. Como decíamos recién, volvemos a una parte importante respecto a lo que son los datos del calendario económico. Ciertamente nos encontramos con, como todo inicio de mes, con las citas más relevantes y pareciera que no solamente lo tenemos desde los impactos que empiezan a generarse en el inicio de semana, sino también algo importante que hacemos mención, la expectativa sobre lo que se viene. Así que atentos, ¿por qué? Porque ciertamente los datos se comunican en horario y tiempo, pero algunos rumores y también algún sentimiento de mercado sobre las expectativas empieza a hacerse ver un rato antes y también algunos días antes. Así que bueno, vemos de fondo ese gráfico donde estamos apreciando ni más ni menos que el Nasdaq 100, lo vamos a ver un rato, pero lindo patrón visitando los 11.000 puntos. ¿Bien? Claro que sí, acá me dicen que el volumen es un poco bajo. ¿Me confirma si el resto lo pueden escuchar bien? Vamos a subir un poco más, quizás es un tema tuyo puntualmente.
Entiendo que todo el resto me escucha bien. Perfecto, entonces así mejor. Los veo a todos más que atentos y muchísimas gracias por las devoluciones. Así que bueno, vamos un poco entonces luego de introducir esta nueva semana, este nuevo mes y lógicamente un inicio alcista en los mercados. Vamos a concentrarnos en lo que nos depara el calendario económico para esta principal semana. A todos les menciono que lo hacemos en hora Nueva York. Más de uno me ha preguntado por qué tenemos que tener en cuenta el calendario económico, porque nos están diciendo en qué momento va a haber movimiento, sobre todo aquellos que operamos Forex, debido a que el dólar no es ni más ni menos la moneda de referencia, y también tiene que tenerlo en cuenta, lógicamente, aquellos que operan algunos activos o algunos instrumentos relacionados o a la moneda o al país. Dicho esto, es una semana donde tendremos noticias relevantes de los principales bancos, ¿sí? O de algunos de los principales bancos mundiales, y también datos de actividad y de empleo. Para comenzar, en un ratito nomás, a las 11:30 p.m., horario Nueva York, horario del este, será el turno desde Australia de la Reserve Bank of Australia, donde nos informará los tipos de interés. Estas decisiones son de las más relevantes porque, lógicamente, los tipos de interés es el precio del dinero, así que atentos los que operan el dólar australiano, no solamente frente al dólar americano, sino también como con el resto de las paridades. Luego, un martes 4, tenemos el día quizás de menor impacto desde el calendario económico. El martes 4 nos referimos a la jornada del día de mañana, solo al final de la jornada, en el cierre de la sesión americana y ya hablando previo a la apertura de la sesión asiática del día miércoles, tendremos un informe de Nueva Zelanda a las 5:45 p.m. que refleja, por un lado, el cambio en el empleo y la tasa de desempleo de Nueva Zelanda como día martes. No tendremos datos relevantes ni de Europa ni de los Estados Unidos. Miércoles 5 y se empieza a poner un poco más movido el mercado. 7 a.m. y con horario, cosa que no es habitual desde Japón, discurso de Kuroda, la persona que dirige el Banco de Japón, el Bank of Japan, brindará un discurso a las 7 a.m. Así que atentos porque es un organismo que no suele tener movimientos, no suele dar movimientos al mercado, pero en el momento de que su presidente esté al micrófono, puede, por sorpresa, tener alguna intervención. Hemos visto más de una vez, años anteriores, movimientos en los tipos, alguna acción o comunicación de cambio de su política que suele ser demasiado conservadora y nos podría impactar fuertemente en las paridades que tengan al yen japonés. Ya desde la sesión americana empezarán los datos importantes de los Estados Unidos de cara al día viernes. Conoceremos a 7:15 a.m. en Nueva York, ADP, que es el Automatic Data Processing, que nos muestra del sector privado el cambio en las nóminas de empleo no agrícolas. Un dato muy tenido en cuenta en pos de lo que será la comunicación oficial del día viernes. Un poco más tarde, completando el PMI, hoy se conoció el de manufacturas, el día miércoles 5 se conocerá el de servicios de los Estados Unidos. Media hora más tarde, los inventarios de petróleo, atentos a aquellos que toman decisiones tanto en el Brent como en el West Texas Index. Jueves 6, y los datos vienen desde Reino Unido, tendremos la reunión del Bank of England y, lógicamente, la decisión de los tipos de interés, como también se conocerá la decisión de los miembros respecto a esa misma decisión. Se conoce la composición de los votos. Y más tarde, 7:30 a.m., una hora y media más tarde, tengamos en cuenta el discurso del gobernador de la entidad, del Bank of England, de Bailey, que lógicamente puede traer fuertes movimientos a la libra esterlina en el mercado Forex. En simultáneo, por lo cual la libra esterlina frente al dólar americano tiene un doble causante de movimiento. Por un lado, el discurso de Bailey, por otro lado, las peticiones de subsidio de desempleo en forma semanal. Atentos porque, más allá que viene con algunas mejorías el sector de empleo en los Estados Unidos, ciertamente todavía se mantiene por encima del millón
las peticiones semanales, donde ha tenido un histórico en los últimos 7 u 8 años cercanos a 200.000. Esto implica el daño que ha causado el COVID en los Estados Unidos y lógicamente todos se preguntan si se mantendrá o de a poco se irá adecuando y mejorando. Por último, ya como el cierre de la sesión americana y previo a la sesión asiática del día viernes 7, desde Australia tendremos también reunión de política monetaria. ¿Bien? Perfecto. Vamos al viernes, sin duda la cita de importancia en los mercados. Como ustedes bien saben, los primeros viernes de cada mes se conocen los datos de empleo en los Estados Unidos y conoceremos 7:30 AM, nóminas de empleo no agrícolas y tasa de desempleo en forma simultánea. También se presentarán los datos desde Canadá con cambio en el empleo y tasa de desempleo. Sin lugar a duda es el dato a seguir en la semana, más allá que tendremos datos de varias entidades encargadas de velar por la política monetaria de cada uno de los principales países. Hablamos de Australia, hablamos de Reino Unido, por lo cual, sin lugar a duda, tendremos una semana con datos relevantes que brindarán movimiento al momento de publicarse y, lógicamente, también brindarán movimiento previamente, empezando a descartar qué es lo que posiblemente se esté comunicando. Acá Ingrid me pregunta, bienvenida Ingrid, y agradezco tu pregunta. ¿Cómo afectan las decisiones que se están tomando en torno al TikTok en los mercados financieros? Bueno, lógicamente TikTok es una de las alternativas, la futura elección de Trump es otra, la vacuna es otra, o sea, toda decisión que esté en voz golpea los mercados, claramente, ¿sí? Lo que uno se pregunta muchas veces es si esa decisión que se está tomando puede impactar acorde a lo que uno espera. Más de varias semanas vengo viendo, lógicamente, que cómo puede ser que los mercados estén tan alcistas en el contexto actual. Explicaciones existen, hay y va a haber siempre, tanto de un alza como una baja, de una intervención. Sin embargo, lamentablemente, las noticias golpean de forma diferente. ¿Por qué respondo esto, Ingrid? Porque ciertamente uno, al dar una respuesta de cómo cree que debería impactar el mercado desde esta posición, lamentablemente lo que estoy haciendo es influyendo en ustedes. Lo que quiero alejarme, lógicamente, es de que ustedes tomen una decisión a partir de que Facundo me dijo esto. Quiero ser más preciso con todo esto. Hay pocas razones por las cuales los mercados financieros y Wall Street esté en niveles máximos históricos en el contexto actual. Sin embargo, bien nos regaló Alexander Elder, uno de sus grandes, por decirlo de una manera, frases, es que la racionalidad de los mercados puede ser mucho mayor a lo que el tamaño de nuestra cuenta pacte. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es, más allá de que uno puede deducir qué puede llegar a pasar con algo puntual, como el caso de TikTok, hay un montón de causas mucho más fuertes que deberían estar impactando los mercados. Sin embargo, todavía no está sucediendo. ¿Cuándo sucederá? No lo sé. En el día de ayer leía un economista muy prestigioso que hablaba de que quizás el turismo o el sector de turismo a nivel mundial puede ser el causante de la próxima crisis mundial. Y también hay fundamentos para eso. Pero sin embargo, todavía no hay argumentos analizando los gráficos para que me indican que el mercado cambió de alcista a bajista. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué página puedo seguir para un calendario económico? Me pregunta Jason. Y me das pie a lo que yo quería avanzar un poco más. Estábamos recién observando nuestra página, ¿sí? Y quería mencionar también una página que podemos visualizar respecto al calendario económico y sobre todo para analizar lo que podría suceder el día viernes, ¿no? La página se llama Forex Factory, es una página que en la realidad que sigo hace más de 10, 12 años. En primera instancia fue porque no tenía el dinero para tener un servicio de noticias casi en tiempo real. Y lógicamente hoy es una gran comunidad donde tiene muchísima información, entre ellas el calendario económico, donde lógicamente nos comunica lo que se espera y el dato anterior, y al momento de la publicación
diría que a los minutos o a los segundos muchas veces ya tienen el resultado y lo publican en la página. Vamos a analizar lo que va a pasar el día viernes. Fíjense, forexfactory.com, vamos al día viernes, está horario del este, siempre manejo horario de esto ya por costumbre, viernes 7, tendremos a las 7:30 los datos de empleo de Canadá y el plato fuerte viene de Estados Unidos. Sobre todo con estos dos datos. Primero la tasa de desempleo, que se espera caiga de 11.1 a 10.5, o sea, una mejora. Sin embargo, el contexto actual implica que hace unos muy pocos meses, y lo pueden visualizar en la historia, Estados Unidos estaba cercanos a los niveles de pleno empleo. Fíjense que del 2009 hasta la actualidad, la tasa de desempleo se redujo hasta en 3.4, 3.5, niveles cercanos a pleno empleo. A partir de mayo saltó 10 puntos. Datos no vistos en años. De hecho, la crisis del 2008-2009, la crisis de hipoteca en los Estados Unidos, llegó a 11, creo que 12% de desempleo y hasta ahí. En este momento nos encontramos niveles superiores y con una gran intervención del Estado. Estamos de acuerdo en una gran intervención de ayuda del Estado. Y por el otro lado, el otro dato que se publica en simultáneo es el Non-Farm Employment Change o las peticiones de subsidio, el cambio de empleo no agrícola, ¿sí? Las nóminas de empleo no agrícola, las cuales, fíjense también el impacto que ha tenido. Estamos hablando que teníamos creación de empleo y en este momento sí hubo una importantísima destrucción, o sea, estamos hablando de 700.000 a 20 millones, y luego estamos jugando con números relativos en los cuales, a partir de la creación de 4.800.000, pero recordemos que habíamos destruido 20 millones en el mes de mayo, y a partir de ahí empezó a mejorar el número y empezó a crear, pero se han creado aproximadamente 7,5 millones y ahora sí se espera que se cree 1,5 millones, lo cual estamos con datos muy buenos, pero en este contexto implica que bajó la creación de una manera más que importante. ¿Qué suele impactar en el mercado? Y respecto si el dato es peor o mejor. O sea, el mercado ya está descontando que va a haber una creación de 1,5 millones de nuevos empleos. Sin embargo, si el dato es mejor a lo que el mercado empieza a descontar, puede tener un impacto favorable en el dólar americano y en los mercados de renta variable. Si el dato es peor o hay una destrucción, o sea, un número negativo, lógicamente que deberíamos ver un retroceso del dólar americano en los mercados o si también una caída importante en Wall Street. Vuelvo a la presentación y quedo atento a aquellas preguntas, que son varias que me van acercando. Bien. Aquí David me pregunta si solo podemos ver cuál es el efecto en los movimientos de la divisa. Creo que es mejor opción, dependiendo. Hoy por hoy las plataformas de trading, como por ejemplo la que lógicamente nos ofrece XM, nos da la posibilidad de trabajar con una gran cantidad de activos, no solamente con monedas. Lo que yo siempre les recomiendo a todos ustedes es que se especialicen en algo, porque el que mucho abarca, sobre todo cuando uno inicia, sí, la realidad es que poco aprieta, como decía mi abuela. Y lo importante es ser bueno en algo. Si ustedes van a trabajar con divisas, con paridades, traten de elegir uno o dos pares y traten de ser especialistas, saber qué amplitud de movimientos tienen por día, qué noticias los impactan, qué causa sus movimientos de precios, en qué momentos no tienen movimientos y en qué momentos del día sí, cuáles han sido sus tendencias en gráficos mayores, menores. Traten de hacerse especialistas. Si optan por trabajar con índices, con metales, lo mismo. ¿Sí? Es importante conocerlo. Bien. Aquí Ingrid me pregunta, ¿es lo que haces todos los lunes con respecto a este análisis? Lo que hago en los lunes es compartir lo que yo hago, no solamente mensual, semanal, sino diariamente. Yo me concentro en analizar lo que está sucediendo en el mercado, que en parte ya está descartado, ya está impactado en los precios. También me concentro en ver en qué horarios va a haber movimientos importantes, porque lógicamente me pueden tomar mal parado y lógicamente recibir una amplitud de los spreads o recibir un movimiento fuerte contra lo que esperaba. Muchas veces la publicación de un dato económico impacta en el corto plazo de una manera muy fuerte y me puede dañar una operación.
si yo ya estoy anticipándome y planificando que en ese momento va a haber un dato económico, entonces puedo estar atento, ¿sí?, respecto a cerrar operaciones o abrir operaciones posteriores o estar atento, lógicamente, a los límites de pérdida, de ganancia. Es importante, ¿sí?, sobre todo si están de esta manera planificados. Y por último, lo que hago es comparto mi visión del mercado, Ingrid, que lógicamente es mía y las comparto en base a mis argumentos. No tengo la razón porque desconozco lo que va a pasar. Le asigno probabilidades al futuro a través de estas herramientas de análisis técnico, pero hasta el día de hoy no conozco a ninguna persona que adivine el futuro, ¿sí? Aquí me pregunta Rubén, la caída del dólar la semana pasada, ¿es posible? ¿Existe una recuperación? ¿Desde qué punto, Rubén? Desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista técnico. Esa es la razón que uno busca. Por un lado debería, por otro lado no. Por eso lo que entiendo es analizar la relación del dólar contra otras cosas, ¿sí? Y si querés ahora directamente nos metemos en los gráficos. La semana se moverá o seguirá recuperándose, ya que Estados Unidos tomará muchas decisiones importantes, dice Sergio. Estados Unidos tiene que tomar muchas decisiones, viene tomando muchas decisiones y los próximos meses serán claves porque estamos en un año posiblemente eleccionario, más allá que Trump consigue la posibilidad también de mover los comicios. Hay un montón de información dando vuelta. Lo que yo les digo a la mayoría de los alumnos es que muchas veces esa información es importante, pero no es útil para tomar la decisión. En nuestros cursos hablamos muchísimo y diferenciamos importancia de utilidad. Hay datos importantes, hay información importante, pero muchas veces no es útil para tomar decisiones de comprar o vender, de cerrar una posición o entrar al mercado. Esta es, a mi entender, algo clave en cualquiera de ustedes que están tomando decisiones en las plataformas. Bien, los buenos trading siempre están colocando órdenes o hay momentos en que no conviene entrar al mercado, nos pregunta Juan Carlos. La realidad es que cuando hay dudas y cuando uno se acerca a que hay tantas posibilidades de subir como bajar, y lo mejor que puede hacer es alejarse, no entrar al mercado. Y si se está por dar un dato de relevancia en el mercado, tener cautela en la entrada. Ustedes no sé si tienen en cuenta, pero en los momentos de alta volatilidad se abren los spreads. Implica que yo entro al mercado con mayor pérdida porque hay una diferencia importante entre el precio de compra y el precio de venta. Por lo cual, uno lo que trata y lo que entiende es a tener probabilidades asociadas a favor, ¿sí? Bien. Que Eduardo me dice, ¿por qué no Investing? La realidad es que hay muchos sitios, de hecho en Investing hace muchos años publico informes y toman mis informes de la página de Molfex y los publican también. También lo hacen en Forex Factory, también lo han hecho en FXFit. Cada uno busca la herramienta que más cómodo se sienta. Por lo cual les recomiendo a ustedes que sigan la que mejor se sienten. Ustedes me preguntaban recién por una fuente, acá les estoy comprando a ustedes una fuente veraz, independiente a los intereses del broker y gratuita, así que quizás le puede ser de interés. Bien, perfecto, excelente. Buenísimo, vamos a ir un poco a las gráficas. Acá me están preguntando de franco suizo, alguno me pregunta también del oro, del euro, de los índices americanos. Bueno, en la tercera parte me gusta meterme directamente en los gráficos, ir analizando algunas de las principales paridades de monedas, índices bursátiles, algunos de los metales, y tratar de compartir con ustedes, lógicamente, mi visión de lo que entiendo puede llegar a suceder en la semana. ¿Bien? Perfecto. Me voy con esta pregunta que me regala Eli. Muchísimas gracias. Las gráficas determinan si se ingresa a la compra o a la venta. O lo decide el mercado. No te termino a qué llamás mercado. Claramente uno decide si compra o venta y uno programa o ejecuta la orden de compra o venta. Pero por otro lado, una vez que ingresó la orden, ya está en manos de otro, ya está en manos del mercado. El mercado decide lo que quiere hacer, pero uno tiene un plan, ¿sí? Debería tener un plan, y si no lo tiene, tiene que replantearse por qué no lo tiene. Hacia dónde espera que vaya el mercado en caso positivo y, lógicamente, el lado negativo. Bien, voy directamente a los gráficos, ¿ok? No, por favor, Eli.
Vamos directamente un poco a los gráficos. La realidad es que hemos tenido más que lindos movimientos en los últimos días, en las últimas semanas. Recién me preguntaban por el franco suizo y es un par... No, por favor, para nada. Es un par que a mí siempre me ha gustado mucho, pero desde su intervención, lógicamente ha tenido algunos movimientos, sí, no del todo lindos. Pero miren algo importante, ¿sí? Cuando ustedes van a analizar un par, en este caso como el dólar franco suizo, siempre recomiendo comenzar por gráficos mayores. ¿Por qué? Porque claramente les está diciendo algo el gráfico y no necesita mucha información. Significa que algo ha pasado, que el dólar se ha debilitado de una manera muy fuerte respecto a la paridad del franco suizo desde, podemos decir, los últimos 10 años. Dejó ese 1,82 y se vino abajo de una manera muy recontrabrusca, donde claramente hubo una importantísima intervención, ¿sí? Una intervención que destruyó algunas entidades broker con un movimiento muy brusco respecto al franco suizo, al Banco Nacional Suizo, y esa intervención en el mercado, a partir de ahí, donde empezó a perder esa paridad con el euro, lo aquietó bastante porque, como ustedes saben, es un par que suele tener intervenciones. Pero fíjense, actualmente se encuentra en 0,9170, 74, ha quebrado o está quebrando un importante soporte, aproximadamente el mínimo del año 2018, y pareciera que tiende a ir hacia la baja. Pero si uno analiza el comportamiento del 2010 a la actualidad, podríamos decir que hay una suerte de movimiento en rango, ¿sí? Donde ya ese movimiento brusco que tuvo y esa corrección alcista ha mantenido un rango en el dólar americano versus el franco suizo. Y uno está a la expectativa de cuáles pueden ser. Este rango en este momento, sí, podríamos decir que tiene, si vence a la baja 0,9160, la zona de 0,8950 como margen inferior y un margen superior en 1,030 aproximadamente. Si uno va a gráficos menores, las últimas semanas, sin lugar a dudas, esta debilidad del dólar americano lo ha llevado fuertemente al franco suizo a fortalecerse y a buscar mínimos, como decíamos, no vistos desde el año 2018. ¿Qué tendencia mantiene? Claramente es a la baja. Si uno tuviese que tomar decisiones en el corto plazo, acá recomendamos una de las herramientas que a nosotros nos encanta, nos apasiona, que son los retrocesos de Fibonacci. Nos ayuda a medir los movimientos contra tendencia, los correctivos, y los ratios suelen ser muy respetados. Personalmente, siempre pongo a disposición mi tesis de grado, que es en la universidad, respecto a los retrocesos de Fibonacci en el mercado Forex. Aquellos que les interese, les apasione, son más que bienvenidos en enviarme un correo a info@molefex y les brindo el enlace para que puedan acceder a la misma. ¿Qué nos dice Fibonacci? Persona que encontró una importante relación en las estructuras dinámicas, fue Edward Lucas en el siglo pasado quien encontró una relación importante a partir de sus ratios. Implica que a partir de un movimiento de crecimiento, ¿sí?, hay correcciones respetando los ratios de Fibonacci. Si ustedes pueden ver, hubo un importante movimiento alcista en los últimos días, ha respetado la zona del 38.2 con sus cierres y está buscando nuevamente un movimiento a la baja. Abre la semana con un gap a la baja, pero nos marca las zonas importantes a tener en cuenta. La tendencia es claramente a la baja, y desde la zona actual de 0,9175, 0,9150 es el primer objetivo, lógicamente, en sentido a la baja. Previo romper 0,9110, la zona de mínimos sería su siguiente objetivo en escenario bajista. ¿Dónde abandonamos el escenario bajista? En caso de quiebre de los máximos la semana pasada por encima de 0,9250, 0,9240. Entonces, franco suizo está fortalecido, movimiento a la baja, ya que es el denominador de la paridad. Las zonas próximas del nivel actual es 91.50, 91.15 y por debajo de 91.15 tenemos unos 60 pips derechitos hasta 90.60. ¿Dónde abandonamos el escenario bajista? Por encima de 0.9240, 0.9250. Bien, perfecto. Dudas, preguntas, comentarios. Voy pasando, me las van acercando. Vamos con el euro.
Fíjense lo que ha hecho nuestro querido euro. El euro, lo publicamos hoy en nuestro sitio y parece a propósito, pero claramente es lo que nos viene mostrando. El euro ha respetado la línea de tendencia bajista mensual cercano a 1.19. Dicho de otra manera, lo podemos ver si desde otro lado, si uno tuviese que trazar un canal en sentido bajista, claramente ha respetado, ¿sí?, el euro, el margen superior de este canal en sentido alcista que viene conteniendo el movimiento de la paridad. En cualquiera de los dos, línea de tendencia a la baja o canal bajista que nos muestra los escenarios, se encuentra respetando fuertemente un máximo muy relevante que tocó la semana pasada en 1.19. Tocó 1.19 y se vino abajo a una velocidad enorme, aproximadamente 150 pips en sentido bajista. Si ustedes pueden apreciar, se detiene la fuerza alcista en gráficos semanales. Sin embargo, ¿qué sucedió en el día de hoy? Luego de iniciar una importante semana con velocidad bajista, concluye una vela rechazando los mínimos muy cercano a el precio de apertura, casi con la recuperación de las últimas horas, cambia la dirección. Fíjense que estamos viendo una vela color negro a la baja, pero esa fuerte recuperación de las últimas horas hizo que casi cambiara de sentido bajista a alcista. Estas velas con rechazo bajista nos muestran claramente que la tendencia alcista se mantiene vigente. Y como pueden apreciar, el euro llevaba casi unas 11 jornadas en sentido alcista. ¿Por qué? Porque teníamos una jornada de corrección color negro, pero llevaba 11 jornadas diarias en sentido alcista. Rechazo, pero el ánimo alcista se mantiene. Si uno tuviese que verlo en gráficos menores, nos muestra claramente las zonas para la operatoria en el corto plazo. Si uno tuviese que trazar una especie de canal en gráficos de 4 horas, antes de ese 1.19, que es nivel donde muy posiblemente vaya a buscar nuevamente el precio, tendrá que vencer con 1.1770. Fíjense que entre 1.1770 y 1.1890 nos está marcando una lateralización. Si vence 1.1770, posiblemente veamos, lógicamente, al euro dólar en sentido alcista, previa superación de 1.18. Si vence la zona de 1.1680, todavía es temprano para poder decirlo, pero podríamos estar observando una especie de patrón de cambio de tendencia en formación conocido como hombro, cabeza y lógicamente falta el otro hombro. Bien, entonces por encima de 1.1770, yo les diría por encima de 1.18, abandonamos este patrón posible de cambio de tendencia. Solo se confirma este patrón de hombro, cabeza y hombro que le falta todavía para formarse en caso de que el precio quiebre 1.1670, 80. Recuerden los márgenes y la posible formación del pullback. En caso de que quiebre 1.1680, tenemos la distancia entre 1680 y 1.19. Estamos hablando de unos 210 pips hacia abajo, que nos llevarían a la zona aproximadamente de 1.1470 como objetivo en caso de cumplirse. Bien, voy a las preguntas. Acá me pregunta Eli si le puedo mandar un correo. Por favor, Eli, info@molefex. Nos envías un correo y le estaremos enviando la información que requieras. Si te refieres a Fibonacci sin ningún problema, si es alguna pregunta o consulta individual, también. Acá Diego me dice, esta es mi primera vez y llevo meses estudiando, pero me gustaría saber cómo hace sus cálculos en PIB viendo los Fibonacci. La realidad es que brindamos seminarios y cursos de todas estas herramientas. Si estás buscando de alguna manera alguna alternativa con alguna herramienta particular, Diego, podés ingresar a nuestro canal de YouTube, MoleFX, creador de traders, seguramente vas a encontrar un montón de información al respecto. ¿Sí? Perfecto. Aquí Marco me dice, si rompe ese canal, ¿se podría revertir la tendencia? Lo más difícil para nosotros los traders es tratar de detectar los cambios de tendencia. Esa es una realidad. La tendencia se encuentra firme, lo decía Chartau en sus postulados, hasta que demuestre lo contrario.
El otro día también lo hablamos en un webinario, ¿sí? O sea, el cambio de tendencia viene por agotamiento de la tendencia actual, por imposibilidad de continuación. No hay otra vuelta. En este caso hubo un intento, un segundo intento, pero todavía la tendencia está fuertemente alcista, más allá que gráficos de 4 horas haya perdido velocidad alcista. Y quiero decirles, uno traza las zonas y a partir de esas zonas uno puede predecir lo que puede llegar a suceder. Esto es así, no hay mucha vuelta atrás. En este caso tenemos hombro, cabeza, hombro, deseando quizás que se forme porque podríamos ver un lindo recorrido, pero le falta tiempo y la probabilidad hoy es que suba y que se mantenga. Entonces, les acabo de fijar a ustedes las fechas, las zonas, quiero decir, para dónde tomar decisiones. El mercado es el que decida y hoy las probabilidades están asociadas a favor. Acá me pregunta Ezequiel si podemos trazar FIBO. Sí, sí, lo podemos trazar directamente desde el último movimiento. ¿Sí? Comienza por aquí o, lógico, desde el inicio del movimiento de esos mínimos, por aquí abajo. ¿Está bien? Entonces, podemos observar que en este momento está cercano a ese 23.6%. Es el primer ratio de retroceso según Fibonacci. En caso de quebrar, podría ir al 38. Para ser un poco más fino, ahí le mantengo las zonas anteriores. ¿Bien? Aquí Diego me está siguiendo en el canal de YouTube. Perfecto, adelante. Bien. Y me pregunta Víctor si solo operamos a la baja, si forma el patrón o rompimiento a la baja. Depende de tu sistema. En este momento estoy trabajando con algunas herramientas gráficas, chartistas, como lógicamente la fuerza que me está dando el RSI. Pero tú deberías tener tu sistema de entrada y salida, tu correcta administración de riesgo, ciertos pasos que uno debe tener para entrar al mercado sabiendo los riesgos. ¿Sí? Bien, perfecto. Marco me preguntaba si rompes 1.1680, creo que recién mencioné hasta dónde. Tenemos la altura entre 1.1680 y 1.19 sería el objetivo del hombro, cabeza, hombro en caso de confirmarse. Le falta tiempo, no nos anticipemos. ¿Por qué? Porque todavía, lógicamente, la tendencia es alcista, ¿sí? Y muchas veces nosotros los traders pecamos de adelantarnos y querer anticipar cambios de tendencia cuando no son. Es como que tuviésemos una utopía autocumplida de querer permanentemente detectar mínimos para comprar como máximos para vender. Pero bueno, vamos con el euro y nos metemos de alguna manera en uno de los índices que viene siendo la estrella. Nos referimos ni más ni menos que al que mencionábamos recién, a este estándar, al Nasdaq 100. Un Nasdaq 100 que comienza el mes, nos marca zonas cercanos a máximos, ¿sí? Muy cercanos a esos 11.000 puntos. Si uno lo puede ver en los gráficos de XM, hoy, en el día de hoy, tocó un high en 11.084,48. ¿Sí? Y acaba de abrir la semana, la nueva jornada diaria, quiere decir, y lo tenemos con un máximo muy poquito por debajo, en 11.063. Pero en este momento, cuando uno ve esto con una velocidad tan fuerte en máximos históricos, se consulta, ¿estaré viendo los máximos históricos por varios años en adelante? ¿Estará por romper estos máximos históricos y continuará? Y la decisión no pasa por nosotros, la decisión pasa por el mercado. Volvíamos a hablar recién de eso, de esa irracionalidad que tienen los mercados, que más allá de un contexto pareciera crítico, hay razones, lógicamente, y hay causas y explicaciones por las cuales los índices americanos se mantienen en alza. Y sin entrar en detalle, que podría hablar un montón, lo importante es que miro los gráficos, miro el precio y su evolución y el sentimiento que está detrás, y me está diciendo en este momento que la zona está claramente a la vista, por encima de los máximos, 11.080, 11.090, 11.100, tiene posibilidades de seguir. Y el margen de ida y vuelta, ¿sí? Entre 11.000 y 10.300 nos marcaría 700 pips para arriba. O sea, ¿qué significa con todo esto? Vamos a gráficos de 4 horas. Tenemos un movimiento lateralizado. El análisis técnico, a partir del estudio de las figuras, nos muestra que en principio un movimiento de ida y vuelta es un rectángulo o un canal horizontal que tiene incidencias de continuación de la tendencia, por lo cual tendríamos 700 pips por encima, hasta 11.700, 11.800, dependiendo. Bien, ahora, la imposibilidad de continuar nos indica 3 intentos fallidos
un retroceso y solo el quiebre de 10.300, que lógicamente estaría quebrando con esa línea de velocidad, nos podría manifestar un cambio de dirección y lo que conocen análisis gráfico, un triple intento podría ser un triple techo, lo cual podría ser una fuerte y mucho mayor caída que en caso que tengamos un doble techo, porque la fuerza contraria es mucho mayor. Pero volviendo a nuestro parecer, es la tendencia alcista y hoy las probabilidades son de quiebre y suba. Sin embargo, el mantenerse por debajo de esta zona y no cerrar el día martes por encima de estos 11.100 puntos nos podría mostrar quizás una corrección importante y quizás un cambio de dirección. ¿Bien? Bien. Aquí Eduardo me pregunta si hay correlaciones entre el dólar index y el Standard & Poor's, el Nasdaq. A ver, hay que tener mucho cuidado con las correlaciones, Eduardo. Existen un montón de correlaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta que el dólar es el común denominador de los mercados. Casi todo cotiza en dólar y muchas veces es la referencia. Pero si uno habla del dólar index, es una canasta de monedas, ¿sí? Que tiene el euro, el libra, el franco suizo, con diferentes proporciones, también el dólar canadiense, el australiano, el yen, y todas miden la relación de las principales monedas frente, lógicamente, al dólar. Claramente lo que estamos observando en los últimos días es que el dólar se está debilitando. Ahora empiezan las conjeturas de por qué las correlaciones y por qué no. ¿Y por qué te digo esto, Eduardo? Porque muchas veces las correlaciones pierden. Vamos a una actual. Cuando los mercados caen, sube el oro. Es un activo de refugio. El oro en este momento se encuentra cercanos todavía a máximos históricos con muchas ganas de quebrar. Y los principales mercados se encuentran en sentido alcista. Por lo cual, cuando nosotros seguimos una correlación, tengamos mucho cuidado porque pueden de alguna manera perder. Y nosotros quizás no tenemos las herramientas y el timing para darnos cuenta salir a tiempo. ¿Bien? Perfecto. ¿Podés recomendarme una buena bibliografía actualizada en la terminación de tendencia? Me pregunta Juan Carlos. Hay un montón, hay un montón. Nosotros permanentemente estamos actualizando bibliografía respecto a tendencia, a movimientos tendenciales, indicadores tendenciales. Nuestros seminarios y cursos trabajan muchísimo con nuevos seteos de indicadores, ¿sí? Porque hay que ver qué activo estás trabajando, Juan, ¿sí? Cuál es tu estado ¿cómo se llama?, de estudio. En tu caso, al igual que otros que me hacen preguntas puntuales, info@molefex, nos pueden enviar de correos y lógicamente les podemos responder con algunas consultas y darles bibliografía y lógicamente material para estudio. Bien, acá me pregunta Verónica, entonces, en este caso es mejor esperar antes de abrir una orden en el eurodólar. Depende de tu estrategia, Verónica. Hay gente que está tomando posición en el eurodólar a plazo y espera movimiento para las próximas semanas o meses. Hay gente que opera muchas veces intradía. La pregunta tendrías que hacerte tú: ¿qué estás buscando en el eurodólar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿De qué forma lo operas? Y muchas veces es condicionado también por tu tipo de cuenta. ¿Cuál es el tamaño de cuenta? ¿Cuál es el riesgo que asume? Todo esto te va a dar una respuesta y te va a ayudar. En mi caso, lo que acabo de compartir recién es cuáles para mí son las zonas claves. Si ustedes tuvieran que decirme qué hago, y me pongo a favor del euro en este momento, todavía entiendo que puede hacer un movimiento alcista. No lo veo. Necesitaba una corrección lógica después de tanta cantidad de días, pero entiendo que me parece que está tomando respiro para subir. Y en caso de que esté equivocado, acabo de mostrarles la zona donde uno debería cerrar la posición. Bien. Aquí me pregunta la diferencia entre el US 100 y el US 500. El US 100 es, de alguna manera, el instrumento financiero que refleja el Nasdaq 100, de las principales 100 acciones tecnológicas de Estados Unidos. El US 500 refleja la cotización de el Standard & Poor's 500. Bien, perfecto. Bien. A eso iba, me pregunta, ¿cómo relacionar el índice dólar y el Standard & Poor's con alzas del oro? Gracias. Eduardo, es complejo. Lo que te recomiendo es que para ver las correlaciones ponga los diferentes gráficos en la misma sesión horaria y trates de comparar en el pasado si hubo movimientos similares. ¿Por qué te lo digo? Porque lógicamente hay correlaciones como otras no. Por ejemplo, como te decía recién, en momentos anteriores donde
por ejemplo, 2008-2009, hubo una gran crisis post hipotecas subprime de los Estados Unidos, se vinieron abajo todos los índices bursátiles y va a ser un fuerte movimiento del oro en ese momento, que había llegado a esos máximos y acaba de romper actualmente. Bien, entonces, mientras los índices bursátiles caían, la explicación desde el punto de vista fundamental es que la gente buscaba un refugio en el oro, en la plata y otro tipo de activos. Ahora, en este momento, los índices bursátiles están subiendo, el oro también sube, la plata sube. ¿Qué pasó con esa correlación? Bien, esas son las preguntas que animo yo a que uno se haga. Perfecto. Bien dice Marco, si rompe esos máximos por encima de 11.000 y el objetivo que tiene este rectángulo, como les decía, ¿sí? Son unos 700 pips. 11.700, 11.800, según esta herramienta chartista. Pero vamos también al escenario contrario. ¿Qué pasa si me conforma un triple techo? ¿Puede hacer un triple techo? Tranquilamente puede ser un triple techo. Debería romper 10.300 a la baja. Entonces, ¿qué me ayuda el análisis técnico en este momento? A marcarme la zona donde poder tomar decisiones. ¿Cuál es la tendencia actual? Alcista, no se duda. La tendencia actual es alcista. ¿Cuál es la posibilidad de corregir en caso de que no suba? Tengo las zonas fijadas, a partir de ahora el mercado decide, yo tomo decisiones en base a las zonas que tengo y obviamente a la estrategia de riesgo. Vamos a avanzar un poquito más ya sobre el final y quiero compartirles algo que me parece que podemos también tener importantes movimientos y es a la plata. Mucha gente estudia el oro y el comportamiento luego de formar máximos históricos, pero también sigan y estén atentos a lo que pueda llegar a suceder con la plata. La plata, fíjense, acaba de quebrar un movimiento lateral, ¿sí? Que lleva desde el año 2014. Luego de una fuerte caída de la plata, desde 2014 hasta la actualidad, 6 años de ida y vuelta. Pero fíjense sobre todo para entender el comportamiento de la psicología de masas. Luego de una fuerte caída y de máximos descendentes conformando nuevos mínimos, en la zona de 13.80 aproximadamente tuvo un primer intento, un segundo intento, con varias jornadas mensuales, recuperación, otro intento con un fuerte rechazo, lateralización, otro intento, ¿sí? Con varios meses de querer quebrar esa zona de 13.80, nuevamente recuperó, quebró, fíjense estos falsos quiebres, dejó una cola muy por debajo de esa zona de 13.80, ¿sí? Para ser más preciso, la plata llegó hasta 11.60, no pudo confirmar, cerró el mes de marzo del 2000, no, perdón, esto es marzo del 2020 por encima, ¿sí? Y volvió a abrir y desde allí inició una importantísima recuperación, quebrando los márgenes superiores en 21.20. ¿Qué significa? Que entre 21 y 14, para hacer más o menos, tenemos aproximadamente unos $7, que es el objetivo que debería alcanzar. Nosotros esperamos a la plata cerca de 28 o 29 dólares para los próximos meses. ¿Puede haber una corrección desde el precio actual? Sí. Pero en este contexto donde el oro tiene muchísimas ganas de quebrar los máximos históricos, atentos a la plata, ¿por qué? Porque lógicamente que es un activo volátil, ¿sí? De muchísimos momentos de recorridos tendenciales muy fuertes y momentos donde se queda, como habíamos visto por años, planchado, pero estar de cerca y estar atentos. ¿Por qué? Porque en estos momentos sí tiene una tendencia alcista de mínimos ascendentes, ha quebrado máximos de los últimos años y pareciera regalarnos en este momento una suerte de lateralización. No sabemos todavía de qué se trata, ¿sí? Los que estudiamos el chartismo podríamos hablar de que tenemos una suerte de triángulo simétrico. Para esto tiene que quebrar entre el 50 y el 75%. Significaría que mañana, no más de pasado, debería quebrar y regalarnos un movimiento alcista de continuación, similar, lógicamente, a la altura de este triángulo que tiene aproximadamente unos 4 dólares. Si quiebra la zona de 25, nos podría llevar hasta la zona de 29 dólares la onza, que es el objetivo que nosotros esperamos de este movimiento para las próximas semanas. Bien. Perfecto, perfecto. Aquí me pregunta Luis, ¿qué opinaba de la correlación del oro con el euro dólar? La realidad de la correlación del euro con el oro
históricamente, ¿sí? Es sobre todo contra el dólar. ¿Sí? Ante debilidades del dólar solíamos ver fortalezas del euro y del oro, ¿sí? Pero en realidad el que explicaba esa correlación era, lógicamente, el dólar americano, que todavía sigue siendo la referencia. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál es la zona? Me pregunta Marcos de la Plata. Bueno, la realidad es que la zona la fijaría cerca de 24.80, 24.90, 25. Vamos a poner 25 para darles unos márgenes. Podríamos ver un pullback. Fíjense que tuvo dos máximos cercanos a la zona de 24.90, 25. Por encima de 25 se pone franco y debería atacar los máximos alcanzados este año y superados los máximos en 26.15, 26.20. Deberíamos irnos a la zona de 28.29. Ese es nuestro objetivo para La Plata, que claramente nos está mostrando un escenario alcista. Bien, perfecto. Ya llegando sobre el cierre, y seguramente todavía alguna duda debe estar quedando por ahí, voy compartiendo con ustedes nuevamente aquellos que me preguntaban cuáles son los datos de contacto, info@molefex, nuestra dirección de correo, www.molefex.com, nuestra página web. Sé que han quedado dudas, han quedado consultas, algunos me preguntaban sobre el material de Fibonacci, nos pueden escribir, sí, y le estaremos enviando los enlaces para que ustedes los consulten. Recordamos que en YouTube Molefex es nuestro canal, van a encontrar este video, también otra cantidad de videos, y aquellos que se suscriban y estén interesados en capacitarse, les vuelvo a recordar que hay una promoción hasta el día viernes para aquellos que quieran tomar cursos 1 a 1 conmigo, con Facundo Molina, para los que no me conocen, tendrán un 50% de descuento sobre los precios habituales. Creo que no hay más dudas y si hay algunas que aparecen, les pido por favor, tienen los datos de contacto, les pido que no duden en hacerlo. Un fuerte abrazo, muy buena semana y que tengan un muy buen trading con buenos resultados. Hasta la próxima.